Amigos, ¿qué tal? Buenos días. Este domingo vamos a estar hablando acerca del 20 de diciembre de 1989. Se cumplen 34 años de la invasión militar de Estados Unidos a Panamá el 20 de diciembre de 1989 y nuestro invitado esta mañana va a compartir con nosotros parte de esa experiencia vivida en ese momento y cómo a partir de entonces a la fecha se ha revisado todo este tema de la invasión militar a Panamá del 20 de diciembre de 1989. Estaremos conversando con el comisionado en retiro Irving Muñoz, presidente también del Colegio Nacional de Profesionales de la Policía, aquí en Cara a Cara. Irving, gracias por acompañarnos aquí en Cara a Cara. El 20 de diciembre de 1989, ¿qué estabas haciendo? Bueno, Atenor, buenos días, gracias por la oportunidad. Antes de contestar la pregunta, voy a convertirme en esa voz de los oficiales jóvenes de esa época que en realidad no se les ha dado la oportunidad de transmitir las vivencias que tuvimos, las amargas vivencias que tuvimos para esta fecha del 20 de diciembre y que en algún momento hasta se ha desconocido el valor, se desconoció la intención nacionalista y patriótica de nosotros como miembros de una organización militar en la que estábamos defendiendo nuestro país de una invasión extranjera, independientemente de los motivos que fueran, militarmente era una invasión extranjera. Claro, estamos hablando de un grupo de jóvenes oficiales que no era parte del Estado Mayor. No, 28 años, 27 años, 30 años algunos, otros muchísimo menos, otros compañeros que perdieron la vida y que no sé, la historia y el país no ha sido justo dentro de esto. Contestando ¿cuál era la instrucción el 20 de diciembre de 1989 para esos oficiales que no necesariamente, ni siquiera conocían directamente o personalmente al señor Manuel Antonio Noriega? No había una instrucción directa más allá que defender el país de la agresión de una superpotencia como lo era los Estados Unidos, como lo es los Estados Unidos, y enfrentarla pues en vista de que estas amenazas podían, es una invasión pues, militar, ¿no? ¿Sabían Entonces, ustedes somos soldados, que había una invasión soldados inminente? Como tal no. Porque esto fue muy sistemático, la manera como se fue dando todo, y permíteme hacerte un pequeño recuento rápido. Ya tú sabes que Panamá durante el periodo del 83 al 89 tuvo unas elecciones en el 84, después en ese periodo tuvimos 4 presidentes, se llaman unas elecciones en 1989, durante ese periodo hubo varios intentos de golpe al general Noriega. Y todo esto pues tenía una institución fraccionada, dividida, el país estaba convulsionado, era un país extremadamente sombrío. Para finales del año 1989, luego de los acontecimientos del 3 de octubre, que nos dividieron, eso fue un momento en el que nosotros vimos compañeros, jefes, como el mayor Moisés Girol y otros que perdieron la vida. Entonces eso pues ya nos creó a nosotros un estado de confusión hacia dónde vamos, matándonos entre nosotros mismos. Y los gringos por su lado, pues el ejército americano preparando cómo iban para mí a destruir la fuerza de defensa, ¿no? A capturar a Noriega, destruir la fuerza de defensa. Entonces dentro de esto alguien tenía que saber, y sabían lo que se estaba dando, porque el día 12 de diciembre del 89 se dieron una cantidad de ascensos. Yo ascendí en esa fecha, la recuerdo porque se celebra el aniversario del rechazo a los tratados Philos-Hain. Ascendí a teniente y como otros compañeros ascendieron a capitán y así. Y nos trasladaron, y el traslado era con carácter inmediato. O sea, todos nos trasladaron, un movimiento masivo a nivel de todas las fuerzas de defensa. Yo estaba inicialmente en la base general División Omar Torrijos Herrera en Río Hato, me mandaron para el batallón 2000, otros compañeros nos mandaron para el batallón Paz, del batallón Paz lo mandaron para la escuela de oficiales, y eran muchos traslados. Entonces, si nos estamos preparando para lo que se avecinaba, una invasión, una guerra, porque eso fue una guerra,
y nos estamos preparando para eso y nos trasladas los líderes de mandos medios, que son los líderes que combaten, los líderes que tienen que guiar al personal subalterno. Entonces uno no los conocía. Llegamos a un lugar donde no conocías a tu personal. Por ejemplo, en el caso vivido mío, yo llegué al batallón 2000, me asignaron a la compañía Águila, la compañía de aerotransportada de paracaidistas, como otros colegas. Todos los jefes de compañía, habían 4 compañías y una compañía de combate, una compañía de comando. Todos éramos nuevos, el jefe de operaciones era nuevo, todos llegamos nuevos al batallón. El batallón 2000 era el batallón militarmente más equipado dentro de la Fuerza de Defensa. Y era el que protegía el cuartel central de la Fuerza de Defensa. Teníamos, ¿no?, parte del personal en el cuartel central, parte del personal lo teníamos en Panamá Viejo, donde se encontraba la unidad de la caballería de Panamá. Y ahí también se habían basado parte de la UESAT. ¿Por qué? Porque cuando el golpe del 3 de octubre la UESAT estaba en Amador, no pudieron salir. Entonces, a raíz de eso, parte de la UESAT se movilizó hacia Panamá Viejo. Pero lo importante de todo esto es que Atenógenes, desde esa fecha hasta el 19 de diciembre hubo una de movimientos de helicópteros a estos lugares de norteamericanos, llegaban al batallón, bajaban, apuntaban, no hacían más nada que crearnos una operación psicológica y nosotros corriendo hacia las trincheras, hacia los puntos que teníamos, donde teníamos que ubicarnos, y ellos lo que estaban haciendo era preparándonos sistemáticamente para primero conocer cómo era nuestra reacción, el tiempo en que lo hacíamos, y fuera de ellos que pensáramos que el día que se iba a dar esto fuera un ejercicio más. Entonces, ¿y todo eso ocurrió días antes de la invasión? Todo eso pasaba días antes de la invasión. Yo recuerdo claramente cuando uno estaba descansando, tenía el helicóptero, bajaba, se posicionaba, había una plaza de armas donde se formaba. El batallón es lo que hoy día la Joya, eso estaba... La cárcel La Joya. La cárcel La Joya, eso es como una forma en C. En el patio central bajaba el helicóptero a 15 metros de altura. 15 metros de altura y se ponía, entonces lógicamente que claro, no estamos hablando de un helicóptero, estamos hablando de un helicóptero artillado. Militar, correcto. Entonces lo que había que hacer, tomar casco, tu fusil y correr hacia las trincheras que estaban establecidas y mantenerse ahí hasta que ellos se iban, y en eso nos fueron llevando. Recuerdo un poco vago que el día 16 de diciembre en el Teatro de Balboa se reunieron los representantes de corregimiento junto con el general Noriega, ahí el lugar famoso donde él blande el machete. El machete, golpea, y le declara la guerra a Estados Unidos. Sí, pero con el respaldo, empieza a gobernar con el respaldo de los representantes de corregimiento. Él pide que lo reconozcan a él como el líder de esta causa, y eso genera también como unos conflictos, ¿no? Entonces, pero usted que era un militar joven, escuchando a Noriega el 16 de diciembre de 1989, blandir el machete, declarar la guerra a Estados Unidos, ¿qué pensaba? ¿Qué pasaba por su cabeza en ese momento? O sea, ¿creía en la causa del señor Noriega, en la causa del ejército de Panamá en ese momento? Bueno, él era el comandante y nosotros, cuando tú estás formado como un soldado, aunque vengas, porque muchos veníamos de escuelas de guardias nacionales, policiales, militares, marinos, pero la mística, la doctrina fue orientada en la función militar. Cuando tú estás en esa función, tú no estás viendo la cara del comandante, tú estás viendo cuál es la intención, la línea del comandante, y la línea del comandante en ese momento era defender al país de una agresión. O sea, independientemente de la decisión que él estuviera tomando en ese momento, que era una decisión política, la función de nosotros y de nuestros mandos eran niveles tácticos, y es un nivel que es de hacer, de actuar, es un nivel de defender al país. Y la Constitución lo tiene establecido, lo tenía establecido. Los panameños estamos obligados a tomar las armas para defenderle cualquier agresión extranjera. Nosotros no violamos la ley, nosotros salimos a cumplir la ley, la Constitución. Eso fue lo que hicimos los oficiales jóvenes y todos los que estábamos ahí. Perdimos compañeros compañeros de tropa, compañeros oficiales jóvenes murieron en la invasión. ¿Por qué? Por defender la integridad de nuestro país. Tengo una pausa, ya regresamos aquí en Cara a Cara, y al regresar estaremos hablando con Irving Muñoz acerca de lo que ocurrió específicamente el 20 de diciembre, cuando comenzaron a caer las bombas. Ya regresamos aquí en Cara a Cara.
Continuamos aquí en Cara a Cara, hoy hablando acerca de los 34 años de la invasión del 20 de diciembre de 1989. Nos acompaña el presidente del Colegio Nacional de Profesionales de Policía, Irving Muñoz, comisionado en retiro y quien era un oficial joven en el momento en que se dio la invasión. Y hay aquí elementos importantes que entender acerca de lo que significaba ser un oficial joven. Y háblenos un poco acerca de lo que ocurrió esa misma noche, o sea, ese mismo día de la invasión. ¿Qué instrucción le dieron a los oficiales jóvenes, los que estaban supuestos a salir a defender a la patria ese día? Atenos, me voy a ir un poquito más allá. Había un adoctrinamiento, me acuerdo de una palabra, el leviatán. El leviatán era gráficamente como el general Noriega describía a los gringos. Esa lucha antiimperialista que el pueblo panameño llevó por muchos años para la recuperación del canal estaba muy arraigada en nosotros, todavía está, y eso pues estos líderes aprovechan esa condición del nacionalismo para poder llevarlos, y más cuando uno es un soldado joven. Todo soldado quiere ir a una guerra, no quiere morir, quiere ir a una guerra. Cuando tú eres un soldado y tienes este adoctrinamiento, entonces tú quieres enfrentar, no mides una consecuencia, pues, y esto lo aprovechan los líderes para que tú puedas lograr ese objetivo. Entonces todos teníamos esa misión, era defender a nuestro país en contra de una agresión. Me voy a referir al espacio donde yo estaba, que era el Batallón 2000, y ese día recuerdo yo tomé la guardia, estaba teniente de turno, era el responsable del turno de lo que ocurría. Me llamó el jefe del batallón era el mayor Sucre, correspondía salir personal iba a salir libre. Me dice, Muñoz, nadie sale, mande a hacer más comida para todo el personal. Yo, correcto, se cumplieron sus órdenes. Va a venir un contenedor, en ese contenedor todas las armas, toda la munición que no es de dotación personal debe meterse en ese contenedor. Eran, como les dije hace un momento, 4 edificios, 4 compañías y el edificio de comando que tenía también. Cada edificio en una compañía tenía su propio armamento y tenía sus propias municiones. Entonces lo que no era de dotación personal se sacó de las armerías y se entregó a ese contenedor que fue pasando. Y para dónde fueron las armas no se sabe, nosotros nos preguntábamos. Estamos hablando de la noche de la invasión. Estoy hablando del día. Del día. Durante el día, después se nos llamó, se nos dieron unas indicaciones de los planes. Recuerdo ahora mismo 2 nombres, el plan Carbunco, el plan Rojo 2000. Nos dijeron, en caso de que ocurra algo, pues hay que evacuar el batallón, porque el batallón es un blanco. Así que nosotros salimos y nos mandaron a los jefes de compañía a los diferentes puntos que nos correspondían a hacer un reconocimiento. Se hizo un reconocimiento periférico en los puntos donde correspondía cada compañía ubicarse en caso de que hubiese que hacer la evacuación. Recuerdo, regresamos como a las 4 o 5 de la tarde, nos arreglamos, fuimos a la real del Pabellón Nacional, ahí se dieron unas indicaciones, pasamos a la cena y la instrucción fue: cada jefe de compañía se va a su compañía, a su edificio, habla con el personal y le explica en qué consiste el plan de evacuación. Y cuando estábamos cada uno en nuestra compañía con nuestro personal, todos oficiales jóvenes, todos éramos jóvenes, nos dijeron evacuación. Se pone en marcha el plan Carbunco. El plan Carbunco era evacuar, así que salieron los camiones, eran alrededor de 18 vehículos, 2 y media, 6, 8. ¿A qué hora más o menos? ¿De qué hora estamos hablando? Estamos hablando como a las 7:30 de la noche. Intentamos que la invasión comenzó a las 12 de la noche. Claro. Nosotros no sabíamos qué estaba pasando. Recogimos nuestros equipos, a los camiones, cada jefe de compañía con su personal, sacarlo y dirigirlo a los puntos donde nos correspondían. Entonces ahí se iba haciendo se iba estableciendo una seguridad perimetral, que cada uno pues tenía su campo de tiro, su área de protección hacia las instalaciones del Batallón 2000. Preguntábamos qué pasaba, el G2, el oficial S2 del batallón estaba conmigo, el teniente Rivera. Le pregunto, Rivera, ¿qué es lo que está pasando? Me dice, no sé, llámate a Panamá, verifica, pero no había celular, la comunicación era por radio, nadie sabía. Como a las 11 de la noche nos mandaron a buscar a los jefes de compañía y nos dijeron, señores, vamos para Panamá.
Vamos para la ciudad y mandan a cambiar a todo el mundo, todo el personal se cambia de civil. Todavía no sabíamos qué pasaba, preguntamos qué es lo que está ocurriendo. O sea, tenían que quitarse el uniforme. Quitarse el uniforme, vestirse de civil, porque esa era otra fase de la reacción ante la situación para confundirse con la población pues, civil, claro. Y evitar de que fueran fácilmente identificados. ¿Pero con un plan de ataque o sin un plan de ataque? Había un plan, los planes existían, los planes se pusieron en práctica. No quiere decir que no. Bueno, abordamos los camiones, comenzamos a salir a eso de las 11 de la noche de los lugares donde nos encontrábamos. Esa área es Paso Blanco, Naranjal, todo lo que es alrededor de lo que hoy se constituye el complejo penitenciario La Joya. Salimos, recuerdo, por la carretera vieja y seguimos avanzando. Iba una tanqueta al frente, 2 pick-up que eran los pick-up que utilizaba el jefe del batallón. Venía el camión, el primer camión era el de la compañía Águila, venía la compañía Furia, la compañía Loyola y no recuerdo el nombre de la otra, eran las 4 compañías, veníamos bajando. Un equipo se quedó en el batallón con los que estaban incapacitados, los enfermos, un oficial quedó al mando de ellos, pero un equipo se rezagó. Los que cruzamos, vinimos hacia lo que era el Estadio Revolución, hoy es el Rommel Fernández, llegamos, paramos ahí, pero un equipo, uno de las compañías se rezagó y esa compañía fue agredida en el puente de Pacora. Esa es la batalla del puente de Pacora. Lo recuerdo, claro. La reconozcan o no la reconozcan, ahí hubo enfrentamiento, hubo una agresión violenta contra el personal nuestro. Por lo que entiendo, entonces, fuerte. el Batallón 2000 tenía una estrategia y un plan. La Fuerza de Defensa tenía su plan. Sí, para confundirse con la población civil. Correcto, sí. e iniciar una batalla civil en las calles. Sí, que no fueran fácilmente identificados. Lo curioso de todo esto... Pero que al final no se ejecutó, por lo que entiendo. ¿O se ejecutó a medias? Se ejecutó muy esporádicamente porque, fíjate algo, Atenógenes, que yo a veces escucho, sí, cuando vinieron los gringos, ustedes no se defendieron. Nosotros nos defendimos, nosotros somos veteranos de una guerra, la guerra del 89. Nosotros estamos dispuestos a combatir y a entregar nuestras vidas por Panamá. Eso todavía la historia y la población no ha sido consciente de lo que pasó, de lo que fue la invasión. La gente ve la invasión como la salida de Noriega. La invasión fue la destrucción de la Fuerza de Defensa, la destrucción de la institucionalidad en materia de seguridad y defensa en ese momento. Noriega se lo hubieran podido llevar cuando le daba la gana. Yo vi al general Noriega un vuelo, bueno, no lo vi, pero sí que un vuelo, todos los instrumentos se le fueron. Y eso no fue casual, o sea, eso fue parte de la tecnología que se utilizaba en ese momento. O sea, había muchas cosas que se ponían en práctica en esa fecha. Pero lo curioso de todo esto, Atenógenes, es que cuando a nosotros se nos traslada el 12 de diciembre para esa fecha, había tanto movimiento, no ibas a conocer al personal con el que tú ibas a combatir, no lo conocías. Y por otro lado, fíjate lo que pasa en el batallón, entrégame las armas, las municiones que no vas a usar. Y eso ocurrió no solamente ahí, eso ocurrió en Tinajita, que era una compañía en donde estaban, nosotros le decíamos los fuegos de artillería, estaban los morteros y todo eso se desmontó y se mandó para un depósito. Sí, porque Panamá en ese momento tenía misiles, tierra, había aire. de todo, los tenían los machos de monte, los machos de monte estaban entrenados, pero al final todo el armamento, todo se recogió. Entonces, ¿cómo vamos a combatir? Si nos quitaron esto y nosotros no sabemos qué es lo que está ocurriendo. Estoy hablando de oficiales jóvenes, oficiales que iban a combatir como lo hicieron los de la Primera, la Segunda Guerra, los de la Guerra de Corea, la Guerra del Pacífico. O sea, no estoy hablando del que ganó, el que perdió, estoy hablando de que cuando los japoneses pelearon por una causa que ellos pensaron y cuando los gringos o los aliados lo hicieron por una causa. Así son los militares. O sea, hay una decisión. Cuando los políticos toman una decisión, los que van a la guerra son consecuencias de esas decisiones. Entonces, los soldados vamos a la guerra. No es porque yo te tengo una rabia ni tú me la tengas. Exacto. Nosotros no nos conocemos. Es más, puede que en algún momento coincidimos. Y mira la curiosidad de todo esto. Cuando se dio la invasión, había muchos oficiales panameños que estudiaron en los Estados Unidos, en diferentes cursos. Y esos oficiales, cuando vinieron de Estados Unidos, los gringos que llegaron a Panamá, ellos venían con una lista y buscaban al oficial que había sido su partner o su compañero en Estados Unidos, y ellos lo buscaban y le decían, Atenógenes, este es tu personal, yo necesito que le digas que se entreguen.
para que se entreguen. O sea que esto se vino preparando a través de esos cursos de amistad que nos mandaban, que tú creabas una relación. Entonces, como había ese rapport y ese vínculo, entonces lógicamente tú te encargas de este, tú te encargas del otro, porque nos tenían bien ubicados. Y no nos tenían bien ubicados porque su inteligencia, vamos a decir, era 100% buena. Tenían bien ubicados porque había gente de nosotros que les pasaba la información. Claro. Entonces le pasaba la información aún por encima de poner en riesgo la vida de los demás. Vamos a una pausa, ya regresamos. Esto es Cara a Cara, hoy conversando con Irving Muñoz, presidente del Colegio Nacional de Profesionales de la Policía, cerca del 20 de diciembre de 1989. Continuamos aquí en Cara a Cara, hoy conversando con Irving Muñoz, actual presidente del Colegio Nacional de Profesionales de Policía. Y estamos hablando sobre el 20 de diciembre de 1989. En ese momento, Irving Muñoz era un teniente, un oficial de las Fuerzas de Defensa. Ya después de la invasión, pues se conocen muchas cosas. ¿Cómo tomaron los jóvenes que en ese momento estaban orgullosos de ese rol que tenían como miembros del ejército panameño, el hecho de que se conociera que Noriega era un narcotraficante, que Noriega tenía vínculos, inclusive que Noriega era doble agente de la CIA? O sea, ¿cómo ustedes recibieron esas noticias que comenzaron ya a confirmarse después de la invasión en medio del proceso, en medio del juicio? Lo impactante de todo esto no era la noticia esta, sino era ver que tu institución desapareció. Y la institución para la que tú te preparaste, te formaste, la mayoría éramos oficiales jóvenes que estamos iniciando con familia. Entonces tú dices, esta institución desapareció, ahora cómo nos insertamos en la nueva vida que comienza a partir de todo esto. Lo de Noriega, pues cada uno lo verá a su manera, lo identificará. Pero en su momento, o sea, siendo Noriega el comandante en jefe de las Fuerzas de Defensa, se hablaban muchas cosas acerca de él, pero todas eran quizás dudas razonables. Las pruebas se vinieron a conocer después, por eso le pregunto, o sea, ¿qué impacto, cómo los afecta a ustedes el hecho de saber que todo lo que se decía de Noriega era cierto y peor todavía? Bueno, eso a nosotros lo que nos ratificaba y en los círculos donde lo conversamos es que el propósito nunca fue el general Noriega, el propósito fue desmantelar la institución Fuerzas de Defensa. ¿Por qué usted cree que la querían desmantelar? Porque había un interés, estábamos a 10 años de la entrega del canal, había una estructura de defensa del canal que se venía organizando. Lo que nosotros vemos hoy día, el Servicio Nacional de Frontera tiene parte de eso. El Batallón 2000 estaba ubicado en La Joya, en esta área, pero era responsable de la defensa del canal en el Pacífico. Se creó el Batallón Pedro Prestán hacia el Caribe para la defensa del canal, el Batallón Paz, que estaba en la frontera con Costa Rica. ¿Hubiese podido permanecer las fuerzas de defensa sin Noriega? Claro que sí. O sea, había oficiales. Sí. Lo que pasa es que son decisiones políticas, o sea, había políticos peleando poder político. Y entonces al final no había una manera de cómo quitarle el poder a los uniformados, porque los uniformados, ellos empezaron, después de la muerte del general Torrijos, lo que hicieron fue que se repartieron y llegaron a unos acuerdos, te toca a ti, después le toca a este, o sea, lo que decía es que el poder no se iba a entregar a un mando civil como lo había proyectado el general Torrijos anteriormente. Cada uno quería su momento y su espacio. O sea, ¿había una fuerza de defensa sin Noriega? O sea, ¿había una sucesión? ¿Qué hubiese pasado si no se hubiese acabado con las fuerzas de defensa? Era una fuerza profesional, la Fuerza de Defensa era una institución profesional, podía seguir operando, podía seguir funcionando, había que hacerle algunos ajustes, cambiar algunos comportamientos, pero la institución no era mala. Y no era tan mala, Atenógenes, te lo voy a decir porque después de la invasión este país quedó sin seguridad. Los gringos a nosotros no nos daban seguridad, pero esa formación, esa base que nosotros recibimos fue la que nos dio a nosotros y miramos, esto pasó y nosotros tenemos que ver hacia adelante, el país necesita seguridad. Nosotros estudiamos para esto, entonces nos vamos a incorporar a la nueva organización y en base a la formación que se traía anteriormente, pero entonces levantamos este compromiso. Lo que transmitían era una seguridad autoritaria, o sea, no había
había ley y orden según el comandante en jefe de turno. Correcto. Esa era la verdad. Correcto, pero las fuerzas podían funcionar con un mando civil estructurado y debidamente elegido como estamos hoy día, con menos corrupción, lógicamente, pero podíamos funcionar. Al final no es que eran malas, estamos hablando de un elemento, estamos hablando de dos elementos que forman parte de la institución. Pero usted no cree que Noriega no provocó, o mejor dicho, quizás él mismo hizo que se destruyera una la institución? Autodestrucción. Claro. Yo pienso que aparte de algo así como ni para mí ni para nadie. O sea, mueran Sansón y todos los filisteos. No, yo no creo que no era ni para mí ni para nadie, sino estos son acuerdos que se hacen también que uno nunca lo va a entender y o sea, no que lo Noriega pudo haber hecho un acuerdo para acabar con las fuerzas de defensa. Bueno, ¿y por qué no? ¿Por qué no pensarlo? Yo te he dicho todo lo que venía ocurriendo y aquí él una vez dijo, aquí no se cae una hoja en este país sin que los gringos no lo sepan, y él manejaba un elemento, un estamento como el G2, en donde la inteligencia era pura, era inteligencia. Él sabía lo que estaba pasando, cómo nosotros no vamos a saber que nos van a invadir el 20 de diciembre. Y todo como se fue estructurando, cómo nosotros no lo vamos a saber. Entonces, la duda que nos puede quedar a nosotros los oficiales jóvenes, o la conclusión que podemos sacar de todo esto, de lo que ocurrió, es que nuestros superiores sabían lo que venía, y nuestros superiores, ellos pues desmantelaron todo para que esto a lo mejor no durara todo el tiempo que pudo haber durado y el país entonces se reconstruyera lo más rápido posible. Gracias, señor Muñoz, por acompañarnos. Irving Muñoz, esta mañana aquí en Cara a Cara, hablando acerca del 20 de diciembre de 1989. Gracias por acompañarnos. De nuestra parte, será hasta la próxima.